Bueno, estamos con el arquitecto Cristian Castro Arenas. Hola, te agradecemos muchísimo que estés en nuestra facultad. Él es arquitecto por la universidad, por la Escuela Nacional de Arquitectura y Urbanismo de Colombia, de Bogotá, en 2006. Es investigador y tiene una especialidad en biodiseño y productos mecatrónicos realizada en la UBA, y es doctorando desde el 2012 en la temática de tensegridad y biotensegridad de las estructuras naturales al diseño. Bueno, nuevamente, bienvenido, Cristian. Cristian ya hace unos años que vive acá en la Argentina, así que ya te consideramos un poco argentino. Algo así. Mira, Cristian, queríamos empezar, me pareció muy interesante tu conferencia que diste en TED, en Buenos Aires, y vos acá en esta conferencia empezás hablando un poco de la naturaleza, y que en realidad la naturaleza todo tiene movimiento, todo está en un constante movimiento. ¿Cómo es este concepto que vos desarrollás ahí? Bueno, eso en realidad es algo, o sea, no es algo nuevo claramente, pero sí, o digamos, lo que trabajo, de lo que hablo en esta charla es todo atravesando el tema del equilibrio, de cómo el equilibrio en el universo mismo se genera a partir de esa como dualidad, digamos, de positivo-negativo, de calor y frío, de cómo esa dualidad es la que genera como el movimiento constante de las cosas, como que no se llega nunca a un estado estático de quietud, sino que justamente ese movimiento es el que permite la gran variedad de formas, de organismos, de estructuras que hay en la naturaleza, y es lo que hace que nosotros estemos aquí justamente en este momento. Y vos mencionaste una palabra recién, forma, ¿no es cierto? Estas formas en la naturaleza, se conforman en sistemas también. ¿Cómo es esto de estos tres conceptos, ¿no? de forma, sistema, naturaleza? Bueno, lo que sucede es que, digamos, en el universo, justamente para generar ese equilibrio y ese movimiento, es necesario, o se le hace necesario, como encontrar alguna manera de organizar la materia y de permitir ese flujo constante de energía a través de usar algunas como estrategias que organicen la materia de cierta forma, y esas formas suelen ser de cierta manera como simples. Lo que hace la naturaleza es como generar como formas simples que puede empezar a replicar. Hay un concepto que es como el mínimo inventario y la máxima diversidad, y algo también que está conectado a esto es que en la naturaleza, digamos, generar formas es algo como económico, en vez de generar más materia para generar estructuras. Entonces lo que sucede es que naturalmente se encuentran algunas formas, como por ejemplo el triángulo, la más básica, digamos, en cuanto a que genera como con pocos elementos una superficie, y además es la forma más estable, y a partir de ese triángulo lo puede empezar a repetir y multiplicar y generar una gran cantidad de estructuras y de formas posibles, variando algunos pequeños parámetros dentro de esa misma forma. Entonces, a partir de esa pequeña, como digamos, célula triangular, o esa pequeña unidad, ese pequeño módulo triangular, empieza a generar una cierta complejidad que parte, por ejemplo, digamos, por la escala, digamos, de célula, tejido, órgano, organismo. Y cada uno dentro de ellos va generando como sistemas y subsistemas que van como integrando ese todo, y va generando en sí mismo como ese flujo de energía, esa optimización. Esto sería un poco las formas estructurales de la naturaleza, que vos también lo desarrollás en tu charla, ¿no? Sí, es parte, o sea, es como la base de la configuración del universo entero. Es algo de lo que les hablo en esa charla, además, pero es algo de lo que podemos ver en la cotidianidad, ¿no? Y en nosotros mismos, en nuestro cuerpo. Hay formas, hay estructuras
más eficientes que otras en la naturaleza? Lo que creo que sucede es que de acuerdo a cada medio y a cada necesidad de cada organismo o de cada material, se van generando formas estructurales que son eficientes para esa necesidad o para esa organización material, para ese flujo de energía particular. Entonces, a través de la evolución lo que sucede es que las formas que no cumplen con esos requisitos como que se van eliminando o se van transformando, y eso es lo que permite la evolución y la generación de nuevas formas y la diversificación de las especies de acuerdo a las necesidades de cada situación particular y cada entorno. Vos hablabas... perdón. No, esto tiene que ver con lo que planteabas también del concepto de biomímesis. Si nos podés hablar un poco de eso. Sí, lo que sucede con la biomímesis es que digamos, es parte como de esa curiosidad natural del ser humano de encontrar soluciones, y parte de lo que decíamos con Marisa en la charla era que en realidad, digamos, todo ya está, o sea, si bien se dice, y sobre todo en nuestro mundo del diseño, que todo está inventado, en realidad todo está inventado en la naturaleza, porque ya han solucionado básicamente todos los problemas a los que podríamos enfrentarnos en el medio. Ya están como solucionados de alguna manera y ya han sido probados, y por eso, digamos, la evolución los ha como hecho más eficientes cada vez. Entonces lo que hacemos con la biomímesis es justamente imitar esas formas naturales o esas estructuras naturales o esas estrategias naturales que ya están en el universo mismo, y tomarlas y entender cómo se han solucionado en la naturaleza y copiar de cierta manera eso para solucionar nuestros problemas a los que nos enfrentamos, pues, a nuestra escala. Y ahí entra el biodiseño. Exacto. El biodiseño parte de esa lógica. Igual parte de lo que sucede con el biodiseño es que digamos, existen como muchos términos alrededor de eso: biomímesis, biodiseño, diseño bioinspirado, bioconstrucción, biónica también. Entonces son en realidad como disciplinas que si bien están todas alrededor del diseño, todas lo que hacen es tomar justamente formas o inspirarse en la naturaleza para encontrar las soluciones a las que necesitamos como responder. Entonces, algo que más bien como que engloba todo esto es el concepto de disciplinas biológicamente informadas, que podemos traducir al diseño como diseño biológicamente informado. También, o sea, no es un concepto mío, es un concepto nuevo, pero que directamente como que lo que sucede es que con todas esas palabras o esos conceptos de biomímesis, biodiseño y todo esto, como que los límites son como muy borrosos, digamos. Entonces no siempre es fácil como es definir cada una de las cosas que se están proponiendo. Entonces muchas veces lo que sucede, por ejemplo, con la biomímesis como tal, es que las soluciones que se buscan siempre tienen un foco en la sostenibilidad, y la biomímesis no se usa solo para el diseño, sino también para encontrar respuestas como a maneras de organizar la sociedad o maneras más eficientes de trabajar. Por ejemplo, un ejemplo clásico que se usa mucho es como trabajan, por ejemplo, las abejas o las hormigas, o sea, ese comportamiento de colonias para hacer eficiente el trabajo y todo esto está como alrededor de ese mismo concepto. Vos también mencionás mucho en tus charlas, ¿no?, esto de la tensegridad, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante la definición de biotensegridad de Fuller, ¿no?, esto de la isla de compresión en un mar de tracciones, ¿no? Sí, eso sí. ¿Nos podés desarrollar un poquitito este concepto? Bueno, lo que sucede con la tensegridad es que, bueno, si bien es un concepto que desarrolló Fuller como concepto como tal, lo que él planteaba es que básicamente en el universo todo está conectado de alguna manera, que también no es nada nuevo, pero él decía que todo está conectado de tal manera que hay como un equilibrio entre fuerzas básicas de tracción y compresión, que es como positivo y negativo, es parte de lo que hablábamos al principio, pero que además él decía que todo, digamos, desde escala planetaria hasta escala atómica está conectado de esa misma manera.
Entonces, decía, por ejemplo, que en escala planetaria, digamos, cada uno de los planetas serían estos elementos a compresión y los elementos a tracción serían como la gravedad, que es algo similar a lo que sucede en los átomos. Bueno, que es algo que podemos ver en estos elementos. Digamos, este modelo que tenemos acá es como el modelo que se usa, el modelo clásico que se usa para explicar esto de la tensegridad, en donde las barras que vemos acá están trabajando puramente a compresión y lo que integra todo el sistema son estos elementos que están trabajando a tracción. Entonces, tensegridad en realidad como que es la unión de integridad tensional. Entonces lo que él planteaba así como casi, digamos, poéticamente era el asunto de que cada uno de los elementos que están a compresión están flotando dentro de ese mar de tracciones, que es el que integra todo el sistema. Y eso además permite que, como no es algo rígido, le permite además adaptarse a los cambios. Entonces, y además como todo está conectado, si yo muevo uno de los elementos, todo el sistema se va a acomodar de tal manera que la energía fluya y que el sistema no colapse, sino que además como que se adapta y mantiene ese equilibrio exactamente. Que realmente es un concepto, la tensegridad es un concepto que se ha usado como en muchas disciplinas. Se ha usado, por ejemplo, para definir mejores maneras de trabajo. Entonces, donde se usa, por ejemplo, de hecho se usa el mismo, es un modelo de un icosaedro, este también vendría a ser un icosaedro, pero un poco más complejo. En donde lo que se usa, por ejemplo, en ese caso, es que digamos que los nodos son las personas y lo que une cada persona, por ejemplo, se especializa en resolver una parte del problema en conjunto. Y cada persona tiene un rol exacto, y luego se empiezan a intercambiar esa información entre ellos. Eso fue un concepto que desarrolló a partir de la tensegridad Stanford Beer, y él lo trabajó hacia ese punto de vista. Pero la tensegridad como tal la desarrolló Fuller en los 50s, y en los 80s apareció Stephen Levin, un médico, y él tomó ese concepto. De hecho vio una de las esculturas que hizo Kenneth Nelson, que fue uno de los alumnos de Fuller y fue quien como que trabajó, como que llegó a la manera más elegante el asunto estructural, y de ahí surgió todo lo que es la tensegridad como sistema estructural que conocemos hoy en día. Y él vio esta estructura y se dio cuenta de que en realidad como que funcionaba como funciona el cuerpo humano. Entonces empezó a trabajarlo, fue el que le puso ese prefijo bio a la tensegridad, y es simplemente el manejo de ese concepto de la tensegridad en los sistemas biológicos. Y a partir de eso como que empezó a generar todo un nuevo paradigma en el asunto de la biomecánica humana principalmente. Y empezaron a trabajar desde ahí, incluso como prácticas de terapias manuales y todo eso, pero a partir de pensar todo este cuerpo como una integridad tensional, donde los huesos están casi flotando en ese, digamos, entre músculos, tendones, ligamentos, que son los que están conectando esas unidades, y que directamente lo mismo, lo que sucede en un lugar se manifiesta en todo el cuerpo y se usa para equilibrar todo el sistema. Y parece interesante, vos nos estás mostrando algunos ejemplos como en 3 dimensiones, pero también vemos acá, digamos, algunas opciones también, todos en 3 dimensiones, pero como soluciones más planas, ¿no es cierto? O sea, en realidad lo que sucede es que, digamos, la tensegridad como que funciona en múltiples dimensiones, por decirlo así. Y si bien, digamos, si googleamos tensegridad, vamos a encontrar además que lo que vemos en imágenes y demás siempre son como barras y cables, o barras y membranas. Igual se maneja el mismo concepto de compresión y tracción, y la tracción como integrando todo. Pero realmente lo que sucede es que a partir de esto que desarrolló Fuller y es Nelson, que fue como más lo explotó desde el lado artístico, además también de David George Emmerich, que fue otro arquitecto que lo empezó a trabajar desde el lado arquitectónico, pero ellos como que trabajaban esas formas estructurales que eran como formas básicas, que de por sí lo que sucede con la tensegridad es que es difícil encontrar formas estables con estas características. Y a partir de lo que ellos desarrollaron en los 50s y esto, todo lo que se empezó a trabajar en la tensegridad desde entonces se basó justamente en lo que ellos habían hecho y
como es un sistema que es como difícil de entender y difícil de lograr formas estables, como que lo que se empezó a trabajar desde entonces fue justamente desarrollado a partir de esas formas y con esos tipos de elementos. Entonces, lo que estamos haciendo en las investigaciones actuales es justamente como empezar a entender, tomar la tensegridad no como ese sistema estructural hecho de barras, cables y membranas, sino tomarlo como el principio estructural que planteaba Fuller. Él planteaba que era un principio estructural, o sea, una manera de organizar las cosas basado justamente en ese equilibrio de fuerzas. Y entonces, a partir de esa lógica, él entendía la naturaleza completa a partir de esa lógica y empezar a verlo como él planteaba algo que llamaba como morfo, o sea, que era una estructura morfoenergética. Entonces era esto que les contaba de que las formas se va formando en función del movimiento. exacto, y que la energía se transmitía a partir de esas formas. Entonces, pensando justamente a partir de las formas, no de esas estructuras que ya están establecidas, entonces uno puede empezar a jugar con eso. Entonces, por ejemplo, este es un caso en el que lo que hicimos fue simplemente variar, como esto puede ser una barra recta, pero en este caso tiene una curva simple. Y lo que sucede, por ejemplo, algo que se piensa también es que solo pueden ser como hechos con triangulaciones. Sí, aparte una cosa que me llamaba la atención, claro, digamos, en la mayoría de los ejemplos uno ve que, digamos, las formas, estas en 3 dimensiones, siempre tienden como a la esfera, ¿no? A formas esféricas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta que era como plana, nos llamaba más la atención, ¿no es cierto? Pero no es así. No siempre, digamos, las formas resultantes tienden a la esfera como vimos en algunos ejemplos. Sí, lo que sucede es que, digamos, cuando por ejemplo, con el icosaedro tiene esa misma condición de la que estás hablando, pero además lo que sucede con la tensegridad es que, digamos, hay como varios tipos. Por ejemplo, lo que sucede con estas formas, digamos, esféricas, es que son en sí mismas un sistema individual, que podemos pensarlo como células, y esas las podemos empezar a conectar entre ellas. Entonces, esa célula en realidad puede tener diferentes formas, y esa forma empieza por sí misma a sugerir diferentes maneras de conexión y de generar diferentes tejidos. En este caso, la combinación entre ellas, exacto, genera diferentes tejidos. Claro, de diferentes complejidades. Exacto. La célula. En sí mismo se convierte en un módulo. Por ejemplo, esta que veíamos ahora plana, como que permite además jugar de diferentes maneras, y esto sigue teniendo el mismo principio de tensegridad, pero ya tiene una organización lineal que ya tiene como otro comportamiento estructural un poco diferente, y va a variar además de la cantidad de células, no solo la cantidad, sino la forma de cómo está conectada cada una de ellas. En este caso, como veíamos y como vemos, digamos, es una organización como ortogonal, más como cercano a los tejidos como normales de los que conocemos, de digamos, tramas. Y entonces como que cada forma va a generar como comportamientos estructurales particulares y va a permitir como generar tejidos y sistemas de diferente complejidad y con diferentes características. Entonces el punto está justamente en encontrar esos pequeños módulos, que era parte de lo que planteábamos y de lo que invitábamos a los alumnos a hacer, como encontrar esos pequeños módulos no solo de tensegridad, sino pues de los diferentes como materiales que puedan usar. Y ese mismo módulo va a empezar a sugerir diferentes maneras de conectarse y diferentes maneras de generar espacialidades y diseños pues, en todas las dimensiones posibles. Y acá, bueno, está un poco la gran pregunta, ¿no? Esta, sobre todo en la vinculación con las actividades proyectuales académicas, tal cual, que de alguna manera nosotros intentamos trasladar, claro, a partir de la invitación de ustedes, de haberlos invitado, pero justamente está en reconocer, o sea, primero lo que vos decías es como que los alumnos construyen una forma sin ningún orden, muchas veces con desorden, después reconocen esa célula que es la que repiten, sí, lo ordenan y de alguna manera lo pueden comprender, ser claro, consciente y ahí trasladar, digamos, a tanto dibujarlo como pensarlo en un objeto construible. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, parte de lo que planteaba Fuller justamente era que el diseño de por sí era
el ordenamiento como consciente de las cosas. Entonces él planteaba entender cómo funcionaba la mínima parte de la naturaleza y entender cómo en la naturaleza se generaba ese orden y a partir de ese orden se generaba toda esta multiplicidad de posibilidades. Entonces, por ejemplo, este que tienes ahí tiene los mismos tipos de elementos que tiene esto, pero simplemente están conectados con otra forma particular, y esto me genera esta célula y ahí tenemos otro sistema, y aquí tenemos otro sistema. Entonces aquí la célula es un triángulo y ahí la célula es básicamente un cuadrado. Entonces directamente con los mismos elementos podemos generar una gran cantidad de variedades, y eso nos permite pues, una mayor riqueza en las posibilidades a partir de entender el módulo y el orden posible que nos el orden, por ejemplo, en este caso de a mitades. Exacto. La mitad del módulo da la mitad. Exacto, la forma y la proporción que vamos trabajando en ellos. Exacto. Y yo tengo una gran duda en cuanto a la producción de estas estructuras, porque en realidad muchas veces no sabemos si es por falta de investigación que no se realizan o que se realizan solamente en pabellones efímeros, claro. Que tiene que ver con si requieren una tecnología especial para poder, o sea, tecnología avanzada, claro, como para poder construirlo y generar esa espacialidad variable que tiene en relación, claro, a las lecturas ortogonales que tenemos dentro de la ciudad. Sí, pues mira, lo que ha sucedido con la tensegridad históricamente es que de por sí uno ve esto y es bastante complejo de entender y de generar, como les decía, digamos, al principio que el catálogo de formas posibles de tensegridad era muy reducido, porque se pensaba que solo, digamos, igual es como algo que está recién, estamos cambiando directamente. Como que se planteaban como que a partir de esas células básicas que habían generado Fuller, Nelson y Emmerich, como que eran casi las únicas formas posibles de tensegridad, porque generar como estabilidad en con esta lógica es un poco complicado. Pero parte de lo que planteamos es justamente que no son las únicas formas posibles de tensegridad y que el juego se amplía justamente entendiendo cuáles son esas lógicas naturales que permiten esa gran variedad. Es parte de lo que estoy como desarrollando en la tesis, a partir de entender las estrategias naturales de configuración de la materia y a partir de ahí trasladar eso a las tensegridades con esa misma lógica. Entonces, por un lado, en realidad hay mucha investigación en tensegridad, pero lo que sucede es que la mayoría de la investigación se ha hecho justamente en esos tipos de módulos que existían y además los cálculos estructurales de estas estructuras son muy complejos. Se ha avanzado muchísimo en ellos y ya hoy en día, digamos, como que la tensegridad ya se usa, digamos, a nivel como tecnocientífico en una gran cantidad de campos, o sea, y además de escala, o sea, desde el micro hasta estaciones espaciales y demás. Pero si uno los ve, básicamente siguen siendo barras, cables, membranas y a partir de esos módulos básicos que conocíamos. Porque además, digamos, pasar esto a la computadora es algo complicado. Entonces, lo que estamos planteando a partir de todo esto es algo similar a lo que hacía, por ejemplo, Frei Otto con las burbujas. Claro. Y era como son como métodos de búsqueda de forma. En este caso son métodos de búsqueda de forma de tensegridades. Y entonces, ya entendiendo cómo podemos generar estructuras estables con diferentes formas, ya tenemos como una maqueta que realmente funciona con una estabilidad, porque esto tiene la particularidad de que funciona a diferentes escalas. Entonces ya entendemos cómo es esa lógica, esa forma estructural, y esto ya lo podríamos pasar a algo digital para que nos genere los cálculos, ya además basados en toda la investigación que existe a partir de eso. Ya podemos como conectar esos puntos que estaban antes como conexos de cierta manera. Y me imagino que estos software ya te dan un dimensionamiento de estos elementos estructurales, ¿no es cierto? Sí, en parte sí, digamos, eso está en desarrollo. Es parte de hecho de lo que estamos proponiendo a partir justamente de entender, por ejemplo, en el caso de la biotensegridad, de entender cómo cada parte del cuerpo humano, si bien es esta biotensegridad, cada forma está adaptada para una función particular. Entonces, por ejemplo, no sé, para atrapar, para alcanzar cosas, para caminar, para sostenernos. Cada parte del cuerpo humano, lo que aquí son las barras, que serían nuestros huesos, tiene esas formas particulares porque además están adaptadas para el movimiento.
y para funciones específicas. Entonces ya directamente como que los cálculos están hechos para las funciones y las fuerzas que tienen que ver y el dinamismo específico de eso. Y algo que pasaba con la tensabilidad era justamente que se pensaba, pues como directamente empezó a desarrollarse por arquitectos, pues además de Snelson, pues Snelson planteaba también estructuras que eran estables. Entonces por eso hay variedad, digamos, en los elementos, siguen siendo barras que de por sí es la forma más eficiente de transmitir la energía por líneas rectas, pero como no hay movimiento, no hay variedad en ellos, a diferencia de nuestros huesos. Si nosotros fuéramos estáticos, seguramente los huesos serían rectos. Pero como tienen que adaptarse a los movimientos, hay fuerzas particulares que están generándose ahí, y las conexiones musculares además están generando inserciones que necesitan esas variedades de formas. Entonces, eso es lo que estamos estudiando para transmitir como esa lógica, esas estrategias a las tensibilidades que pues, ahora estamos pensando ya como estructuras dinámicas más allá porque estos son dinámicos de por sí. Pues esto está hecho con bandas elásticas, pero igual las de Snelson y las que se hacen habitualmente, creo que el Estadio Único de La Plata, son con cables de acero que de por sí, digamos, tienen un dinamismo inherente. Entonces, entender cómo funciona eso para empezar a proponer desde ahí. Bueno, y un poco lo que te había empezado a preguntar Claudia, ¿no? ¿Cómo hacemos, y vos como docente, cómo hacemos para transmitir esto a los alumnos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar, digamos, a transmitir todas estas ideas, ¿no es cierto?, a los alumnos, digamos, para que empiecen a trabajar estas formas, ¿no? Sí, bueno, gran parte de lo que estamos haciendo, de hecho lo que empezamos a hacer con Maritza, fue como empezar a transmitir justamente esas partes como desde el entender la lógica simple de la naturaleza, entender que toda esta complejidad se basa en instrucciones muy simples. Entonces, empezar a enseñarles, o lo que nosotros hacemos es transmitirles cómo, a partir de entender esas formas simples, de cómo, por ejemplo, en su caso, cómo unas formas simples, unas triangulaciones simples, generan estructuras en el papel, que es el origami, y a partir de entender cómo funcionan los teselados y todo esto, empiezan a generar toda una gran variedad y una gran riqueza espacial. Es como entendido de manera similar en esto. Entonces, entender cómo cada forma genera estructuras particulares y cómo sumando esas formas y jugando con esas mismas formas, como decías, no de una manera desordenada, sino entender que si lo hago ordenadamente puedo además entender y proponer estructuras como más complejas y además diseñar conscientemente lo que estoy proponiendo. Variación espacial. Claro, y a partir de esas simples instrucciones puedo generar una gran variedad de propuestas proyectuales. Bueno, le agradecemos a Cristian que haya venido, se haya trasladado hasta nuestra ciudad, a Maritza también por estar acá especialmente en la Facultad de Arquitectura de Rosario. Así que bueno, esperamos contar otra vez con tu visita. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, esperemos que surja algo positivo a partir de todo esto y bueno, lo importante es dejar como esas semillas y que empiece a crecer el asunto, ¿no? Exacto. Muchas gracias No, gracias. por la oportunidad.